En el siguiente apartado vamos a ver la ecuación de la recta tangente en un punto. Bien, pues muy relacionado con el concepto de derivada está el concepto de recta tangente en un punto de una función. Como vimos en el apartado anterior, si yo selecciono dos puntos y quiero saber lo que la función crece en esos dos puntos, calcularé la pendiente que hay de la recta que une esos dos puntos. Es decir, decíamos que dividíamos lo que ha subido la función entre lo que se ha movido, y ese número lo que me decía era el incremento o bueno, lo que había decrecido. En este caso, al igual como en el anterior, estamos viendo cuando una función crece, pero de la misma manera cuando decrece. Bueno, pues ese número que obteníamos ahí realmente lo que me da es la pendiente que tiene la recta que une esos dos puntos, que coincide con el concepto de cuánto ha crecido o decrecido la función entre esos dos puntos. Bueno, pero si yo ahora lo que hacía era calcular la pendiente, la recta que hay entre el punto 3 y 4, o sea, lo que he hecho es que el intervalo lo he acortado, lo he hecho más pequeñito, pues me saldrá otra recta con esa pendiente de ahí. Y conforme yo voy acortando ese intervalo y voy calculando las rectas que salen y las pendientes, me voy dando cuenta que esas rectas se van aproximando a una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Pues una recta que solamente toca a la función en un punto. Al principio, ¿qué pasaba? Pues que la recta cortaba la función en dos puntos. Conforme yo iba haciendo ese intervalo más pequeño, iba cortando cada vez más en dos puntos, pero en dos puntos que cada vez se iban acercando. Y llega un momento en el que el intervalo, al ser tan pequeño, pues prácticamente se puede decir que es tangente, que solamente toca en un punto. Bueno, pues si os dais cuenta, esto es lo mismo que vimos en el apartado anterior, el concepto de derivada de una función en un punto. Por tanto, a través de la función derivada en un punto, yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente de esa función en un punto. O sea, puesto que el concepto de derivada era la pendiente que había en la función en un punto, ese mismo concepto también me da la oportunidad de calcular la pendiente que tiene esta recta, que es justamente la recta tangente a la función en ese punto. Bueno, pues la ecuación de la recta tangente de una función en un punto concreto me la da esa expresión de ahí. Y vamos a hacer un ejemplo súper breve para que veáis cómo se calcula. Supongamos que me dan esa función de ahí, la x cuadrado, muy básica, una parábola, y me dicen que calcule la ecuación de la recta tangente en el punto 4. Bueno, pues simplemente lo que tendré que hacer es calcular f de a. ¿F de a qué es? Pues lo que vale la función en el punto 4, que es el punto que me han dicho. Si sustituyo 4 en la función, me sale 16. Y luego tendré que calcular lo que vale la derivada de esa función en ese punto. Como aún no sabemos derivar, os digo cómo sería la derivada de esa función. En este caso sería igual a 2x, y si yo sustituyo en la derivada el punto 4, pues me quedaría 8. Por tanto, ahora simplemente tengo que sustituir en la ecuación. Será igual a y menos 16, y eso es igual a la pendiente, la derivada en el punto que me había salido, que era 8, por x menos 4. Si esto lo desarrollo, voy multiplicando y voy despejando la y, finalmente me queda esa ecuación de ahí. Luego esa es la ecuación de la recta tangente a la función x cuadrado en el punto 4. No os he contado cómo es el desarrollo de esta expresión, es decir, cómo hemos llegado a esa expresión, pero básicamente lo que hacemos es sustituir en la ecuación de la recta, que era esa de ahí, pues donde pone m, que es la pendiente, ahora hemos puesto esto de aquí, la pendiente obtenida, que era la derivada en el punto. Y ya haciendo una serie de pasos llegaríamos a esta expresión. Para no alargarme, pues nos quedamos simplemente con la fórmula.